Bienvenidos a este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y bueno, vamos a continuar con estos estudios sobre los temas de Torah. En esta serie justamente que hemos estado analizando, hemos estado reflexionando, la cual tiene que ver con todos estos temas de la Torah. Y hoy vamos a estudiar lo que es el capítulo 21 al 22:15. Este estudio se titula Una justicia perfecta y no una ética humanista. Parte 1, ¿no? Esto va a estar dividido en dos partes. Pero bueno, en esta primera parte vamos a ir estudiando qué es esto o cómo vamos a diferenciar esta parte de la ética del mundo y la justicia que el Eterno nos da a través de su instrucción. Pero para comenzar vamos a situarnos un poco tanto en qué parte vamos estudiando este libro de Éxodo, como también qué parte del pueblo de Israel o de la historia del pueblo de Israel estamos analizando. Y bien, ya hemos estado estudiando gran parte de este libro de Éxodo, ya llevamos más de la mitad. Vamos en la parte del pueblo de Israel, en su historia, estamos situados en la sección donde ya el pueblo está peregrinando, está en la estepa, ¿no? Como se llama en realidad, y ya salió obviamente de Egipto. Ya pasaron diversas pruebas, primeramente en Egipto, en la cuestión de las plagas, en la cuestión de cuando están en el Mar Rojo y que se abre el mar, ¿no? Bueno, el Eterno abre el mar, pasan, viene pues este juicio final para los egipcios y bueno, de ahí después vienen ya adversidades que tienen que ver más con su misma carne de los hebreos, ¿no? Del pueblo de Israel. Vienen pruebas como la cuestión de las aguas amargas en la parte de Mara. Viene también la parte del maná, cuando empiezan a tener hambre. Vienen todas estas pruebas, ¿no? Del alimento, de que si lo guardan, de que si no lo guardan, de que si pueden estar comiendo el maná sin que se harten de esto. Pues bueno, ahí vienen todas esas pruebas. El agua en la roca, ¿no? Esta parte de la peña de Oreb. Viene también la guerra con Amalek, ¿no? Vienen todas estas pruebas que, bueno, se van enfrentando ya al pueblo de Israel una vez que ya son libres, ¿no? Y que nos enseñaron muy claramente cómo no solamente se trata de ser libres del pecado, sino mantenernos firmes ante las adversidades que va pasando en nuestra vida y más las que surgen de nosotros mismos, de nuestra misma carne. Después de todas estas adversidades que van pasando este peregrinar, pues ya en capítulos pasados vimos o llegamos a este punto en el cual el Eterno tenía preparado muy específicamente al pueblo de Israel, que hay que aclarar que no es el punto final, sino es parte de su peregrinar, que es la llegada al monte Sinaí, ¿no? Este monte en el cual Moshe tuvo este encuentro con el Eterno, donde el Eterno le manda a Moshe ir a Egipto para liberar a su pueblo y llevarlos justamente ahí, donde les iba a dar estas 10 frases, ¿no? Estas 10 famosas frases que se traduce o que se dan como los 10 mandamientos, cuando en realidad, pues bueno, sabemos que son 10 frases con 14 mandamientos. Se les da aquí al pueblo de Israel estos mandamientos y como mencionaba, sabemos que esto no es el final, sino es parte de su peregrinar, ¿no? Y aquí lo recalco porque es muy importante saber o tener bien específicamente definido en nuestro estudio, en nuestro conocimiento, que los mandamientos no es lo final, sino es un medio por el cual el Eterno, el cual más bien el Eterno nos ha dado nuestra vida para poder seguir guiándonos en nuestro peregrinar de regreso a Él. Es una guía a final de cuentas. Al igual que la enseñanza de Yeshua, ¿no? La enseñanza de Yeshua no es el fin, sino es el medio para poder llegar al Padre, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es importante y en esta figura de este momento del pueblo de Israel se nos deja muy claro, ¿no? Cómo es parte, ¿no? No se iban a quedar ahí del monte Sinai a habitar, sino más bien iban a pasar en el monte Sinai para recibir esa instrucción y que siguieran avanzando en su vida, en su peregrinar, ¿no? Dentro de la voluntad del Padre. Y bueno, algo importante dentro de estos 10 mandamientos de lo que estudiamos es que pues no solamente se queda ahí, esos 14 mandamientos, perdón, sino hay más mandamientos, esto se desglosa más. Ahí se entiende que el Eterno se detiene en esos 14 porque el pueblo tiene miedo, ¿no? De estar recibiendo del Eterno directamente, ¿no? O bueno, de una manera más directa los mandamientos y piden que Moshe sea el intermediario.
Entonces en ese momento se entiende que se frena, ahí se detiene el Eterno, porque los demás mandamientos los va a dar a través de Moshe. Y entonces esto nos aclara que no solamente se quedan los 14 mandamientos, y menos se quedan en 2 mandamientos, como lo dicen muchos de los sistemas religiosos o estos sistemas que basan toda su instrucción en 2 mandamientos, supuestamente, o de acuerdo a la enseñanza de Yeshua, ¿no? Que dice que amarás al Eterno sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y bueno, vamos a ver que la enseñanza de Yeshua ahí es muy distinto a cómo la interpretan. Más bien él lo engloba en estos 2 mandamientos, que a final de cuentas pues es el fin estos 2 pilares, es el fin de todos los mandamientos que son dados por el Padre: amar al Eterno sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo, ¿no? A final de cuentas, cada uno de estos mandamientos tiene como fin eso, llegan a eso, pero tenemos que aprender cada uno de esos mandamientos y aplicar también cada uno de esos mandamientos de su manera, obviamente, en el contexto correcto, ¿no? Porque también sabemos que hay mandamientos que tienen que ver con el templo, con los sacrificios, con los korbanot, que hoy en día son sustituidos por la entrega de Yeshua. Y que claro, eso no quiere decir que no tengan su importancia ni tengan su aprendizaje, sino que ahora lo tenemos que ver a través de la entrega de Yeshua, ¿no? Pero bueno, hay otros mandamientos que siguen vigentes y que nos siguen enseñando y se siguen aplicando en nuestra vida, y tenemos que seguir ejecutándolos. Entonces también es algo muy importante que vimos. Ya con este pequeño resumen de lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado analizando en los últimos estudios, ya llegamos justo a donde vamos a partir hoy, donde vamos a analizar, que es ya en el capítulo 21, después de la entrega de los 14 mandamientos. El Eterno empieza a darle más mandamientos a Moshe, más especificaciones de cada uno de los mandamientos, de lo que es el amor al prójimo. Y es justo lo que vamos a ver hoy, este amor al prójimo que tiene que ver con la justicia del Eterno. Como lo dice el título, una justicia perfecta. ¿Y cómo es una justicia perfecta? Pues una justicia como la da el Padre. Y aquí vamos a ir viendo diferentes mandamientos, diferentes ordenanzas que va dando el Padre al pueblo de Israel a través de Moshe, para que puedan vivir en esa justicia perfecta. Y bien, vamos a comenzar. Entonces, en el capítulo 21, del verso 1 al 11, nos encontramos con un segmento que se enfoca hacia las leyes de los esclavos. Y luego aquí, ¿no? Aquellos que están como muy en contra de la instrucción, o que siempre le tratan de encontrar errores o cosas que no son congruentes, o cosas que no van de acuerdo a su doctrina de amor y todo eso, pues saltan, ¿no? Con la cuestión de esclavos. ¿Cómo que esclavos, no? Aquí luego dicen, pues el pueblo de Israel estaba bien mal al momento de tener esclavos. ¿Cómo que tenían esclavos, no? Derechos humanos hoy en día, no dejaría esto y tal cosa. Y bueno, ahí encontramos la primera diferencia, que es la perspectiva en cómo lo ve el mundo, la perspectiva en cómo lo ve el ser humano. El ser humano hoy en día lo ve con una ética humanista, donde luego cuando se encuentra ese tipo de conceptos salta, porque para él todos deben de vivir en libertad, pero su libertad la traducen como libertinaje, tristemente, ¿no? Y ese es el gran problema. Y aquí vamos a ver que la esclavitud, en realidad, con la escritura se traducía como una oportunidad que se le daba a cierto grupo de personas dentro del pueblo de Israel para poder librarse de ciertas adversidades. Por eso es importante estudiar y entender el contexto, entender a qué se refería con esto, para justo no malinterpretar y no guiarnos por la ética del mundo. Y bien, en esta parte, ¿no? Del verso 1 al 11, primeramente vemos los esclavos y tenemos que preguntarnos quiénes eran los esclavos, cómo es esta cuestión de los esclavos, porque sí, probablemente suena un poco medio complejo, suena un poco medio feo, pero bueno, los esclavos, al final de cuentas, dentro del pueblo de Israel eran integrantes del pueblo que adquirían una deuda, o también prisioneros de guerra. ¿No? Estaban estos 2 tipos de esclavos. El primero era integrantes del pueblo de Israel que por alguna cuestión, ya sea de un mal manejo de sus recursos, o algún daño dentro de sus propiedades, adquirían ciertos gastos los cuales no podían cubrir. Entonces acudían a sus hermanos dentro del pueblo de Israel y cambiaban su servicio por cierto pago para poder saldar esa situación, y entonces quedaban en deuda y tenían que cubrir cierto tiempo, ¿no? Porque esto no era para siempre, y es algo que vamos a estudiar más adelante,
esto no era para siempre, sino tenía cierto tiempo, ¿no? Y el Eterno inclusive daba ahí una fecha muy relevante cada 7 años donde eran liberados, ¿no? Lo que se le conoce como el año Shemitah. Y también de ahí habían más lo que era en el año Yobel, ¿no? Que eran este tiempo igual, ¿no? De años, ¿no? Que pasaba igual, en el cual ahí sí todos eran libres y todo regresaba a sus dueños. Pero bueno, eso lo vamos a estudiar más adelante. Aquí lo importante es saber quiénes eran esos esclavos, estos eran esos personajes, y por otra parte estaban los esclavos que eran los prisioneros de guerra. Como sabemos, en ese momento todavía no nada más habían luchado contra Melec, pero más adelante se iban a enfrentar a más pueblos dentro de la tierra de Canaán, y pues en muchos casos se hicieron de esclavos, ¿no? Inclusive vamos a ver en el libro de Josué que hay, por ejemplo, hay un reino en el cual pues hacen un engaño ahí al pueblo de Israel, los engañan para que no les hagan daño, hacen ahí un juramento, ¿no? Hacen una promesa, un acuerdo, un pacto para que no los dañen, y como castigo el Eterno hace que terminen siendo siervos para ellos siempre, ¿no? Y esos son también esos personajes, o entran dentro también de esta cuestión de esclavitud, ¿no? Pero bueno. Por otra parte, esto no es algo malo, como mencionaba, sino era más bien una oportunidad de liberación. Y obviamente vamos a ver que aquí se les da leyes para que no se les trate mal. Y eran librados, como ya había mencionado, en el año Shemitah o en el año Yobel, dependiendo con cuál coincidían primero. Entonces, durante estos 7 años, durante el tiempo que duraba esta parte del Yobel, pues tenían que cumplir con sus labores, y de ahí cuando llegaba este año, este momento, eran liberados y ya no tenían esa deuda, ¿no? Entonces ahí vemos que en realidad más bien era una oportunidad de liberación que tenían, no una esclavitud como hoy en día se conoce en el mundo, ¿no? Porque hoy en día sí hay esclavitud y no es correcta, claro, ¿no? Y hoy hay esclavitud de diferentes, inclusive ni siquiera esclavitud de una manera directa, de una manera indirecta, más bien, no solamente de una manera directa, sino hoy en día hay esclavitud de manera indirecta que es aún peor que la esclavitud directa, ¿no? Y que se genera a través de tendencias, que se genera a través de sistemas, que se genera a través de ciertas cargas dentro del ser humano que, como mencionaba, puede llegar a ser aún peor que una esclavitud directa, ¿no? Y eso lo vemos en el trabajo, ¿no? Como la gente la tiene esclavizada en el trabajo, en las modas, en el contenido, en las drogas, en diferentes cosas que terminan traduciéndose como esclavitud hoy en día. Y vemos que esta en realidad era más bien una oportunidad de liberación, ¿no? Otra parte muy importante que viene aquí, o que se menciona ya o que se comienza a mencionar en las leyes de los esclavos, es acerca de qué pasaba cuando un esclavo llegaba a generar familia y llegaba a su momento de liberación. Aquí aclara que el esclavo llegaba solo y se tenía que ir solo, porque los esclavos no eran, más bien tenían un dueño. Y entonces el esclavo, si se casaba y salía, no se podía llevar a su mujer ni a sus hijos, porque le pertenecían a aquel que era su dueño, hasta que se cumpliera el año de Shemitah, ¿no? Pero bueno, si él quería pues quedarse con su mujer, con sus hijos, los que había adquirido, se le da una oportunidad para poder hacerlo, que era perforar su oreja, perdón, hacer un orificio enfrente de los jueces de Israel, en el cual con lo cual, perdón, se demostraba que él quería seguir siendo esclavo, porque estaba, pues sí, estaba a final de cuentas aferrado a esa relación. Y se permitía, pero a final de cuentas pues había una marca, había una consecuencia de eso. Y ese es un gran aprendizaje hoy en día en nuestra vida, ¿no? En ese momento a lo mejor estaba un poco limitado la cuestión de la interpretación de esto, a lo mejor se quedaba solamente en eso, pero hoy en día entendemos que a este mundo, a final de cuentas, venimos solos y solos nos vamos, ¿no? Al final, ¿no? Cuando uno muere, pues no se lleva nada. Por lo mismo es que no podemos estar aferrados a las cosas de este mundo, inclusive hasta las mismas personas, inclusive hasta nuestra misma familia, no podemos aferrarnos, no podemos ponerlo como prioridad antes que el Creador. El Creador siempre tiene que ser nuestra prioridad, porque es lo único con lo cual nosotros nos vamos, o con la única relación que nos vamos a quedar una vez que partamos de este mundo.
De lo contrario, vamos a quedar marcados, vamos a quedar, y no solamente, o más bien no en la oreja como era en ese momento, sino en nuestra vida, con esa, pues sí, con esas ataduras hacia las cosas de este mundo, ¿no? Inclusive mencionaba no solamente la cuestión material, sino también la cuestión pues, familiar, ¿no? Y que es algo complicado, es algo fuerte, pero que el mismo Yeshua decía, que no deja padre y madre por seguirme no es digno. Pues bueno, ¿no? Vemos que a final de cuentas tenemos que soltarnos de esas cosas del mundo para no quedar marcados como pasaba en la época, ¿no? Del pueblo de Israel con los esclavos, ¿no? Con este simbolismo, ¿no? Bien, por otra parte dice que, estamos leyendo, dice, no saldrá libre, bueno, ya lo leímos en esa parte, dice, sí, por cuanto tomó como esposo, se le permitirá que se rescate y no le volverá a vender al pueblo extraño. Ah, bueno, hija por sierva, ¿no? Al comprador, o al comprar, perdón, el dueño, a sus esclavos, había pagado una dote por lo que podía casarse con la mujer, ¿no? De hecho, o sea, cuando compraban, ¿no? Y compraba una sierva, él pues ya había pagado y tenía la oportunidad de casarse con esa sierva, porque había hecho el mismo proceso de cuando uno, o en su momento, alguien pagaba una dote para poder obtener o casarse con la hija de alguien, ¿no? Entonces aquí vemos que también había esa oportunidad de que se casaran con las esclavas, pero al momento que se casara, pues él pues ya la adquiría como esposa y venía a hacer las mismas leyes que vamos a ver más adelante que se aplican a una esposa, por lo cual, pues en realidad si ya le iba a rechazar, no la podía vender, no podía vender a la esposa. Una vez que ya la había adquirido como esposa, no la podía tratar como esclava, ya no podía venderla, porque mientras no fuera su esposa, sí la podía vender. Sí podía pasar esos derechos a otra persona a cambio de cierto beneficio. Pero cuando él se casaba y la tomaba a esa mujer, pues ya pasaba a tener los mismos derechos conyugales. Esa mujer, por lo cual no la podía vender, sino tenía que tratarla como una mujer. Esto obviamente para evitar el abuso, ¿no? Podríamos decirle sexual, o el abuso de unión de una sierva. Si se iba a casar con ella, pues la tenía que tratar ya como tal, como esposa. Y no podía seguirla tratando como esclava, sino tenía que darle esos beneficios y pasaba a ser entonces, ahora sí, pues su unión, ¿no? Entonces, eso es otra cosa importante, ¿no? Y otro aspecto muy muy importante que vemos en la esclavitud, que hoy en día pues vemos lo contrario en el mundo también, ¿no? Aun cuando según dicen que son libres, pero siguen siendo tratadas como esclavas a final de cuentas las mujeres, y ellas mismas, ¿no? Y bueno, también los hombres, ¿no? Pero ellos mismos se venden, se cambian, ¿no? Perdón la palabra, pero se prostituyen a final de cuentas a cambio de ciertos recursos. Y es muy triste, pero eso pasa, ¿no? A pesar de que digan que hoy en día no hay esclavitud, el mismo ser humano se esclaviza, ¿no? Y bueno, continuando, vamos del verso 12 al verso 25, y aquí vamos a ver leyes sobre actos de violencia. Después de la esclavitud vamos a ver ahora ciertos aspectos que tenían que ver con riñas, que tenían que ver con accidentes, que tenían que ver con todos estos actos, los cuales tenían que estar controlados para que no hubiera problemas dentro del pueblo. Primeramente encontramos la famosísima ley del talión, ¿no? El que mata debe de morir, ¿no? Y esto también es algo muy curioso, porque en la época del pueblo de Israel no era como hoy, en cuestión de las cárceles. Sí había cárceles, pero había cárceles para ciertos tipos de delitos, que eso lo vamos a ver también más adelante, que eran ciudades de refugio, se le conocía, ¿no? En realidad así, que era para personas que habían cometido ciertos asesinatos o ciertos crímenes, por ponerlo así, que atentaban contra la vida, de una manera que no había sido con dolo, no había sido a propósito, había sido por accidente. No habían, a lo mejor sin querer, golpeado a una persona y le habían de esa manera causado la muerte, pero que no había sido a propósito, o a través de ciertas cosas que tenían en su casa habían provocado la muerte a cierta persona sin que fuera con intención, y esas personas pues iban a esas ciudades de refugio. Pero en realidad aquellos que mataban con dolo, ¿no? Pues recibían lo mismo, ¿no? Y ahí viene esta ley del talión, ¿no? O sea, si tú matas, pues vas a recibir muerte a final de cuentas. Y eso es lo que pasaba,
¿no? Quien había cometido homicidio, entonces tenía que morir. Por otra parte, también decía, o dice esta parte en sus versículos, habla acerca de honrar a los padres, ¿no? Dice que herir o maldecir a los padres, eso conlleva, pues, la muerte también, ¿no? Y aquí es algo muy interesante, porque cuando vimos los 14 mandamientos en estas 10 frases, vimos que el primer mandamiento con promesa es honrar a sus padres para que tu vida se alargue. Y eso es tanto de una manera, digamos que de alegoría, como de una manera literal en ese momento. Aquellos que no honraban a sus padres y que los maldecían o que los herían, pasaban a morir, ¿no? Y inclusive vamos a ver también más adelante un mandamiento que habla acerca de aquellos hijos que eran los ninis de esa época, ¿no? Ni trabajaban ni se ponían a hacer nada. Eran hijos que no producían, que no hacían nada, y los mismos padres los podían sacar digamos que fuera del campamento y que los apedrearan porque no hacían nada ni aportaban nada, y eso también era una forma de no honrar a sus padres. Entonces aquí vemos que esto de que, no de que su vida será larga, al momento de honrar a los padres, se aplica de una manera simbólica, como también de una manera literal, ¿no? Aquellos que no honraban a sus padres, pues venían o tenían como consecuencia la misma muerte, ¿no? Era el resultado, la causa y el efecto, ¿no? Como lo dicen. Por otra parte, también se habla acerca del secuestro, obviamente, ¿no? Eso estaba prohibido, esta cuestión del secuestro, pues nadie podía limitar, ¿no? La libertad de nadie, porque no son dueños de nadie, el único que es nuestro dueño es el Eterno, entonces nadie se puede adjudicar eso, porque tanto se quiebra el mandamiento de ponerse por encima del Creador, como también se quiebra el mandamiento de dañar al prójimo. Entonces, igual aquellos que hacían esto, pues tenían una consecuencia, ¿no? En este caso, la consecuencia, ¿no? Dice, dice, asimismo, al que robara una persona y la vendiere, o si fuera ya en sus manos, morirá, ¿no? Pues la muerte, al final de cuentas, en secuestro era la muerte. Y hoy en día, ¿no? Pasa que a muchos secuestradores, pues no, ni siquiera tienen esta pena de muerte. Hay algunos lugares que sí, pero en gran parte, por los derechos humanos los defienden y van a la cárcel. Y es peor porque lo único que generan es que vayan haciéndose peores y que salgan, se liberen y sigan haciendo lo mismo, ¿no? Hoy en día, si se aplicara esto, disminuiría mucho la tasa, ¿no? de este tipo de crímenes. Pero, pues bueno, hoy en día entra la ética del mundo, ¿no? Como estamos haciendo esta diferencia entre la justicia perfecta y la ética humanista, y vemos que ese es el problema. El problema es que la gente se enfoca hacia la parte humana antes que hacia la obediencia al Creador, lo cual nos traería mucho mayor beneficio, ¿no? Y bueno, eso después, por ejemplo, habla acerca del daño por una riña, pero sin muerte. Si había cierto, si reñían entre los hermanos, o bueno, entre los integrantes, perdón, del pueblo de Israel, y había un daño, pues tenía que ser compensado, ¿no? Tenía que sustituirse, ya sea que si se lastimaba a alguien, pues se tenía que ver por esa persona, se tenía que cubrir los gastos, si se dañaba alguna pertenencia, pues se tenía que sustituir, ¿no? Entonces, hoy en día también aplica eso, ¿no? Hoy en día si dañamos a alguien, pues muchas veces por ley, pues se tiene que pagar, ¿no? Eso hoy en día, por ejemplo, si funciona o se trata de funcionar de una manera similar, aunque sabemos que por la corrupción y todo eso, pues no se aplica literalmente, pero pues es algo en lo cual nosotros debemos de seguir, ¿no? Nosotros si llegamos a hacer algún daño porque nos dejamos llevar por nuestras emociones y lastimamos a alguien, o hacemos o generamos un daño sobre alguna pertenencia de alguien, pues tenemos que sustituirla. Y más como lo enseña Yeshua, ¿no? Yeshua lo enseña cuando está hablando en el Sermón del Monte y habla acerca de la sustitución, ¿no? Que habla acerca de justo de esto, ¿no? Que cuando hacemos un daño, que dice Yeshua, que lo hagamos todavía mucho más, ¿no? Pone el ejemplo perdón, de cuando alguien le da una cachetada a alguien, pues ponga la otra, ¿no? Como hablando acerca de poner aún más, dar como todavía un poquito más, para que justamente no vayamos a restituir faltándonos, ¿no? O quedándonos cortos, sino que demos de más
que sobre, más nuestra sustitución, nuestra restitución, para que de esa manera podamos cubrir totalmente el daño que hicimos. Igual dice, ¿no? Que si te piden dar o caminar una milla, tú des dos. Pone ese ejemplo, ¿no? O si te piden una cosa, tú des dos. Y así lo pone Yeshua. Y es que si nos damos cuenta, nos ponemos a pensar hoy en día, pues si nosotros tratamos de cubrir solamente las cosas de una manera, pues muy limitada, muy probablemente lo hagamos mal. Entonces, por eso dice, hazlo mucho más, para que también te sirva a ti de lección, que te sirva de aprendizaje ese daño que hiciste, cómo puedes restituirlo y cómo puedes ayudar a que no vuelva a pasar lo mismo, que eso se quede en tu vida de enseñanza y que además a tu prójimo no se quede, o más bien que a tu prójimo no se quede corto esa ayuda que le vas a dar, sino que sobre, ¿no? Como dice este dicho, más vale que sobre que falte, ¿no? Y aplican esto, ¿no? De acuerdo a la interpretación que da Yeshua sobre esta parte, ¿no? Quien matara a su siervo, este será castigado se sobrepasa. Bueno, en esta parte también habla acerca de, pues que no podían, obviamente, tratar a los siervos, a los esclavos, como objetos. Si los dañaban o inclusive si los llegaban a matar, ¿no? En cuestión de que se les castigaba y se les pasaba la mano, pues tenían que pagar por ese daño que habían hecho. No se llegaba a lo mejor a la misma compensación en cuestión de que también moría, pero sí se entendía que pues tenían que pagar y esto es algo que le tenía que, o sea, le tenía que doler, ¿no? A aquella persona que había cometido esto, ¿no? Y nos enseña que pues aún en ese momento que tenían esclavos, pues tenían que tratarlos con dignidad. Hoy en nuestra vida, pues también, a pesar de que no hay esclavos, pues nos enseña que aquellas personas, por ejemplo, trabajadores, ¿no? O empleadores, perdón, que tienen gente a su cargo, pues con la gente a la cual están brindando esta fuente de ingresos, pues tienen que ser igual íntegros, tienen que ser también justos. Y vamos a ver también más adelante que hay leyes específicas sobre esto, ¿no? Sobre no tener balanzas que estuvieran desbalanceadas, ni estar limitando los recursos a los empleados, a los empleados, sino ser totalmente justos. Y hoy en día aplica eso en nuestra vida. Si tenemos gente a nuestro cargo, gente a la cual le estamos ofreciendo esta fuente de ingresos, pues no tenemos que causarles daño, no debemos ser injustos con ellos, al contrario, tenemos que darles esa oportunidad de tener una vida digna. Siempre, obvio, con su debida responsabilidad, porque también hay gente que abusa, pero de nuestro lado siempre ser justos, siempre pagar a tiempo, siempre dar lo que es justo, siempre dar las condiciones correctas para que puedan trabajar, ¿no? Porque también eso pasa. Hoy en día hay personas que tienen lugares de trabajo, empresas donde no tienen las debidas medidas de seguridad, sobre todo en la cuestión industrial, y esto pues le puede causar la muerte a ciertas personas. Entonces es importante también que en eso seamos responsables y hagamos nuestro trabajo de una manera correcta, ¿no? Inclusive hasta hay personas que no necesitan como tal tener empleados a su cargo, sino que dentro de su trabajo tienen funciones muy importantes que contribuyen en la seguridad de todos los demás, en lo cual pues también nosotros tenemos que ser responsables, ¿no? Si tenemos ese tipo de posiciones, esas responsabilidades, de no hacerlo al ahí se va, ¿no? Como dicen aquí en México, o sea, no hacerlo de una manera irresponsable, sino verificar que todo esté correcto para que eso no vaya a causar un daño a las demás personas, ¿no? Eso es una justicia también perfecta. No solamente hacerlo por nosotros, sino hacerlo por los demás. Y no solamente hacerlo porque tenemos alguien que esté detrás de nosotros o porque tengamos a un capataz ahí, sino porque en verdad no queremos generar un daño en los demás. Y en cualquier actividad dentro de nuestra vida, pues hacerlo así para no dañar la vida de alguien más. Y bueno, continuando en los versos del 26 al 36, vamos a ver aquí leyes y responsabilidades sobre amos y dueños de diferentes cosas, ¿no? Ya sea de siervos, de animales, de objetos. Pues vamos a ver que también había mandamientos específicos para cada una de estas cosas, y de esta manera pues hubiera una justicia, hubiera una verdadera ética
tanto en el pueblo de Israel como hoy en día en nuestra vida, ¿no? Cómo aplica la responsabilidad que tienes tú cuando adquieres algo. Porque cuando tú adquieres algo, eres responsable de eso, ¿no? Y te tienes que hacer responsable de eso y tienes, como dicen en México, dar la cara por eso. Entonces, desde ahí, desde esta época había mandamientos sobre eso, lo cual también aplicamos hoy en nuestra vida. Y bueno, el primero, o la primer aspecto que vemos, el primer aspecto que vemos, perdón, en esta parte es la ley de la restitución, como ya lo habíamos mencionado, pues bueno, Yeshua habla acerca de esto también, ¿no? Como ya habíamos visto, esta cuestión de la ley del talión, si tú dañabas algo, pues tenías que recibir ese daño, ¿no? Si tú, pues, quitabas cierto bien, tenías que compensar ese bien. Siempre tenía que haber pues, un equilibrio, por ponerlo así. ¿Cuál era el problema? Que a final de cuentas el ser humano nunca llegaba a cumplir con ese equilibrio porque siempre daba menos. Y eso pasa mucho con el ser humano. El ser humano nunca llega a compensar porque siempre se queda debiendo. Por lo cual, entonces Yeshua da una gran enseñanza sobre esto, ¿no? Como ya lo habíamos estudiado. Y ahora sí lo vamos a leer para entenderlo. Y en la buena nueva de Mateo, en el capítulo 5, en la parte del Sermón del Monte, del verso 38 al 42, dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, dice Yeshua, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra, y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por milla, ve con el dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y esta enseñanza a veces es muy complicada más que de entender, de aceptar. Porque mucha gente hoy en día dice, ¿cómo? ¿Cómo vas a dejarte lastimar, ¿no? Te pegaron en la mejilla, ¿cómo vas a dar la otra, ¿no? Hasta te dicen, parece como que si fueras alguien, pues, perdón la palabra, pero tonto, ¿cómo te vas a dejar eso, ¿no? O cómo si alguien te quiere robar, tú le vas a dar más. O sea, es que no es lógico, ¿no? En la cuestión de este mundo. Y sí, en la ética de este mundo no es lógico. En la ética de este mundo te dice, no, si te dañan, tú no te dejes, ¿no? O si te roban, no te dejes, es tuyo, es de tu pertenencia. Pero aquí lo que nos enseña Yeshua es a no estar aferrados a las cosas de este mundo, a no aferrarnos a hacer justicia por nuestra propia cuenta, sino más bien a no a evitar los conflictos, porque ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día, por ejemplo, si alguien llega y te asalta, ¿qué pasa si tú te rehusas a darle lo que te está pidiendo? Pues muy seguramente te va a lastimar, inclusive eso te puede llegar a la muerte. Yeshua lo que nos enseña es no pierdas tu vida por cosas materiales, por cosas que no valen la pena, por cosas que a final de cuentas son vanas, son efímeras. Valora lo que es importante, que es tu vida. Entonces, si te roban, pues pon la otra mejilla, o sea, no pongas resistencia. Da todo lo que te piden para que entonces no atienten contra algo más importante que es tu vida. Lo mismo pasa con la cuestión de la venganza. Si alguien te hizo daño, déjalo ahí, ya, perdona, no te aferres a eso, porque ¿qué pasa? Si te aferras a quererte vengar, te vas a hacer aún más daño, porque te generas rencores, te generas obsesiones, te generas traumas que te generan aún más daño que lo que te hizo esa persona. Por eso dice, suéltalo. Y inclusive pon la otra mejilla, o sea, no contestes. Y eso es a lo que refieren. No se refiere a que te dejes, por decirlo así, o que seas pues alguien que no sepa defenderse, sino más bien al contrario, que seas alguien inteligente, porque no te vas a aferrar a esas cosas de este mundo. Porque al final de cuentas, por más que nosotros queramos hacer justicia en este mundo, no es posible, porque este mundo es injusto. Y la única manera de hacer justicia es a través del Eterno, a través de la enseñanza de su Hijo, Yeshua, ¿no? Y es así como nosotros vamos a restituir, no aferrándonos hacia aquellas cosas que nos hacen daño. Y cuando nosotros hagamos daño, demos aún más para que de esa manera podamos compensar de una manera correcta, porque si no, siempre nos vamos a quedar debiendo. Pero cuando tú das más, pues entonces de esa manera no hay forma en la cual les quedes debiendo a aquellos que les debes algo, ¿no? Sino al contrario, ellos van a quedar, entre comillas, en deuda contigo, ¿no? Y de esa manera pues no les debes nada y listo, ¿no? Entonces si lo analizamos y lo pensamos es algo muy inteligente, ¿no? Y por eso Yeshua nos los enseña. Entonces, como dice el dicho, ¿no? Si le quieres dar a la punta de la montaña, apúntala a las estrellas, ¿no? Con el arco, ¿no?
Así igual, ¿no? Si quieres compensar algo de una manera correcta, pues das aún más para que no haya pretexto de que le debes a alguien algo, sino que quedes totalmente justo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso nos enseña en esta cuestión de la restitución. Después, también viene el mandamiento de ser responsable y esto comienza desde lo pequeño. Aquí vemos pues diversos ejemplos, situaciones sobre la responsabilidad de lo que es de nosotros, ¿no? Aquí, por ejemplo, pone el ejemplo de el buey, ¿no? Que acorneara a un hombre y una mujer y que por este muriere, pues bueno, el buey tendría que morir apedreado, ¿no? Y igual dice que aquel, por ejemplo, que atrás o tiempo atrás tuviera un buey, un animal, como estos toros, que ya sabía que ya supiera, perdón, que era bravo, ¿no? Bueno, bravo aquí en México se le dice que a los animales que son agresivos, ¿no? Que son muy, que tienen mucha ira y que pues son muy salvajes, si conocieran que fuera así y lo dejaran, pues entonces ahora sí iba a venir una consecuencia más fuerte, ¿no? Que era que el dueño también iba a morir. Y eso a lo mejor podría ser muy lógico, la gente puede decir, ah, pues es que sí es lógico, ¿no? O sea, pues cómo vas a tener a alguien agresivo. Pero es que tristemente hoy en día pasa lo mismo. Y a lo mejor no con un buey, pero hoy en día, por ejemplo, pasa que hay gente súper irresponsable que tiene perros que son muy salvajes y que inclusive pueden llegar a matar a personas, a niños, y que no les importa y los tienen afuera, los tienen, para empezar, ni los cuidan bien, por eso son agresivos, los tienen amarrados siempre y eso obviamente les genera pues más agresividad y además después los sueltan y bueno, se va sumando diferentes consecuencias o diferentes, perdón, factores que generan consecuencias. Y entonces, pues ya pasa que va por ahí un niño, sale el perro y lo termina matando. Y eso, pues es lo como aplica hoy en día, ¿no? Hay mucha gente responsable con eso, ¿no? Con animales, con cosas en su casa, ¿no? Por ejemplo, con la basura. Hay gente que en ciertos lugares donde hace calor tienen, pues, tienen desechos que con las lluvias genera ciertos insectos que transmiten enfermedades y que pueden ser mortíferas también para el ser humano, ¿no? Como aquí en México, por ejemplo, se conoce el dengue, que se produce por estos lugares donde se estanca el agua. Hay mucha gente irresponsable que tiene esta basura, porque son flojos, porque son cochinos, ¿no? Son sucios. Y también estos mandamientos aplican a estas personas hoy en día. ¿No? Y sabemos que obviamente en el mundo no lo van a aplicar porque no se guían por esta ética, se guían por la ética de tú tienes derecho a tener un perro porque tienes derecho a ser feliz, ¿no? O tú tienes derecho a que no te digan nada y a vivir como quieras. Eso es lo que te dice la ética del mundo. Pero la justicia perfecta del Eterno te dice, no, si tú vas a tener algo es porque tienes que ser responsable. Si vas a tener un animal es porque vas a ser responsable y vas a limpiar, vas a tener higiene en tu hogar y además también vas a tener las medidas suficientes para que no genere un daño a tu prójimo. Si vas a tener un espacio igual, lo vas a tener limpio, no vas a ser flojo, vas a levantarte y vas a barrer, vas a limpiar, porque eso, si tú lo descuidas, también genera daño a tu prójimo. Y eso es lo que dice la instrucción. Y eso va primero para nosotros, porque tristemente, aún siendo creyentes, muchos caemos en esa situación. Y somos flojos, somos sucios, somos egoístas porque queremos nuestra felicidad, ¿no? Como en este caso de las mascotas. Y, ay, sí, yo quiero a mis perros, pero no nos damos cuenta que las mascotas dañan a otros en cuestión de la higiene por todas las heces que hacen, los ruidos, como mencionaba, el peligro de ciertos animales que son agresivos, también el daño, por ejemplo, económico, todo eso a final de cuentas se suma. Entonces tenemos que reflexionar y saber que nuestras acciones también tienen consecuencia sobre nuestros prójimos, ¿no? Entonces seamos responsables con eso porque de lo contrario el Eterno nos va a contar como injusticia. Y al igual que en ese momento la causa de la muerte, pues nosotros podemos llegar a ser merecedores de esa muerte eterna por no llevar una justicia como la que pone el Padre, ¿no? Entonces, seamos responsables, ¿no? Digo, hoy en día obviamente no hay estos castigos de que mueren los dueños, ¿no? Quedan impunes, de hecho, ¿no? Aun cuando llega a haber algún muerto por la corrupción, llegan a quedar impunes, pero a final de cuentas el Eterno conoce todo y a todos les va a pagar de acuerdo a sus actos, ¿no? Entonces, por eso hay que ser responsables también de eso, ¿no? Bueno, por otra parte, tenemos que preguntarnos quién es nuestro prójimo, ¿no?
Y esto, por ejemplo, lo podemos leer, lo podemos aprender de la parábola que Yeshua habla acerca de el buen samaritano. ¿Quién es nuestro prójimo? Pues al final de cuentas tenemos que ver a nuestro prójimo como todo aquel a quien podemos ayudar. No nos podemos limitar a decir que nuestro prójimo solamente es quien cree en el Eterno. No, nuestro prójimo también pues son las personas que hay en el mundo a final de cuentas. Y a lo mejor es complicado, ¿no? Y esto, por ejemplo, en ciertas religiones no lo aceptan, ¿no? Inclusive, por ejemplo, los judíos y todo eso dicen, no, ellos son goins, ¿no? Son gentiles, animales, cualquiera, ¿no? Las personas, inclusive hasta pueden cometer ciertas acciones contra las personas y no se les cuenta como pecado porque para ellos no son sus prójimos. Pero nosotros tenemos que saber que nuestro prójimo es todo aquel a quien nosotros podamos ayudar, así como el samaritano. Su prójimo no solamente eran los que vivían en Samaria, sino inclusive los judíos también eran su prójimo. Hoy en nuestra vida también, nuestro prójimo puede ser inclusive hasta aquellos que podamos denominar como nuestros enemigos, ¿no? Por ponerlo así, o aquellas personas que no nos caen bien, o aquellas personas que nos hacen daño. A final de cuentas, no quiere decir que porque nos hacen daño o porque son nuestros enemigos, nosotros también tengamos que hacerles daño. No, tenemos que nosotros actuar de una manera justa, y aun cuando no creemos nosotros que merecen la justicia, pues no somos nosotros quienes deciden eso, es el Eterno quien decide eso. Y el Eterno a través de Yeshua nos enseña con esa parábola del buen samaritano que podemos ayudar a todo aquel que lo necesite, primero con nuestro ejemplo y también después con nuestras acciones, ¿no? Que es lo que va a demostrar esa verdadera justicia a través de los hechos. Entonces, pues bueno, nomás es importante aclarar, ¿no? Y pensar y no pensar que nuestro prójimo solamente es aquel que cree en el Eterno, que cumple la instrucción, sino aplica para todos, porque a final de cuentas, pues tenemos esa responsabilidad como seres humanos también, ¿no? Y responsabilidad más como hijos del Eterno, que tenemos que seguir su enseñanza y de esa manera también llevar su palabra a través de nuestros actos. Y bueno, continuando del verso, ya en el capítulo 22, del versículo 1 al 15, sigue esta cuestión de la ley de la sustitución, pone más ejemplos, ¿no? O detalla más sobre en qué momento se aplica, cómo se aplica, y aquí encontramos, pues bueno, lo mismo, ¿no? No tenemos que dar más cuando llegamos a hacer algún daño, llegamos a generar alguna pérdida, pues tenemos que dar aún más para no quedarnos cortos. Y por otra parte también, pues no meternos en problemas, que también es otro aspecto muy importante y que es lo que también nos enseña Yeshua, ¿no? Cuando nos enseña a poner la otra mejilla es, no te metas en más problemas, ¿no? Y en algún momento di, en alguna de las transmisiones del Shabbat, di este ejemplo de cuando tú, por ejemplo, vas manejando y de repente ves bueno, te estás acercando a una intersección, ¿no? Donde se cruzan calles y tú tienes el SIGA, ¿no? O tienes la luz verde, no sé cómo se conozca en sus países, pero estas luces del tránsito, ¿no? Que te permiten o te dicen cuándo debes de avanzar y cuándo debes de detenerte. Tú a lo mejor vas en el camino, tienes esa luz verde y de repente ves un coche que viene del lado contrario, o más bien en la otra calle, la calle que va a cruzar, ves que viene y que no se va a frenar y que se va a pasar el alto, que él tiene el alto, se va a pasar y tú tienes el SIGA. Mucha gente dice, no, pues yo me voy a pasar porque no se debe de pasar y debe de aprender que pues tiene el alto y yo pues tengo a favor, ¿no? Y eso es algo justo, ¿no? De acuerdo a lo ético, a lo ético, perdón, de manera humana. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces es que este coche que viene en la otra calle, en la calle que cruza, no se frena, entonces el otro, por tener la razón o por querer tener razón, se pasa y entonces hay un accidente. Y tristemente muchas veces pasa que en esos accidentes los que van bien son los que mueren o los que dañan, o los que se dañan más. Y todo por querer tener la razón, aun cuando de hecho tiene la razón, pero pues trata de mostrar algo que sabe que no se va a cumplir porque el otro personaje no lo va a hacer, porque en el otro personaje no viene la justicia, no está la justicia del Eterno, está la ética del mundo, que dice, yo decido qué es lo que quiero hacer y me rijo de acuerdo a mis leyes. Y se pasa y entonces
nos genera ese daño. Nosotros, como creyentes con conocimiento, con sabiduría, siguiendo la enseñanza de Yeshua, cómo debemos de actuar, es pues dejar que pase. Eso es poner otra mejilla. Sí, a lo mejor no tiene razón, yo tengo la razón porque estoy con el SIGA, pero al final de cuentas no voy a ganar nada con querer hacer cumplir lo que yo creo que es correcto, aun cuando esté correcto, porque lo único que me va a generar eso es un daño. Entonces mejor sigo la enseñanza de Yeshua, no me meto en problemas, me detengo, dejo que se pase el alto, y entonces yo continúo con mi camino y me libro de un mal mayor. Me libro de ser parte de su pecado, porque él ya está pecando, ya está equivocándose, ya está cometiendo una infracción. Pero al momento que yo me paso, yo me uno a esa infracción y entonces tengo esa culpa también. Tengo esa culpa de ese choque. Él ya está errando, pero si yo me paso, aun cuando tenga supuestamente la razón, porque tengo el siga y sí, al final de cuentas, pues termino teniendo la misma consecuencia, el choque. Me tomo culpa de ese error, me hago parte de ese error. Y es por eso que Yeshua nos enseña eso. No caigamos en el error eh, de querer establecer nuestra justicia, sino tenemos que establecer la justicia del Padre, la justicia del Eterno, que Él es el que venga, ¿no? El que se venga, Él es el que aplica las infracciones, Él es el que aplica los castigos. Nosotros no. Nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar de una manera muy, pues muy, con mucho cuidado, se me falta la palabra, bueno, como muy alertas, ¿no? De lo que vamos a hacer en nuestra vida para no caer justo o no ser parte del mismo error que los demás, porque el mundo a final de cuentas no lo va a hacer. El mundo no se rige por la justicia del Padre. Por ende, sabemos que no va a traer buenas consecuencias. No nos unamos a sus malas consecuencias, al contrario, limitémonos mejor a no seguir o no actuar como ellos lo hacen, queriendo imponer su justicia, sino más bien, perdón, impongamos la justicia del Eterno a través de la enseñanza de Yeshua, que nos enseña a no hacer lo mismo que los demás, sino sustituir de una manera en la cual no nos unamos a su pecado. Pongamos la otra mejilla, o sea, muramos a nuestro ego, muramos a querer tener la razón y mejor tengamos el resultado, libres de esas consecuencias, ¿no? Y bueno, básicamente eso es lo que se nos enseña en esta parte, en este aspecto. Sobre la ley de la restitución, lo de la sustitución, que aquí se nos da en la Torah y que Yeshua nos refuerza, nos enseña cómo es una verdadera aplicación. Porque todos estos mandamientos se dieron, pero se aplicaron erróneamente por la maldad del hombre, por el corazón del hombre. El ser humano, a final de cuentas, sí llevó esos mandamientos, pero los aplicó de acuerdo a cómo ellos creían que se debían de aplicar. Y ahí es cuando entonces ya vino el problema, se sumó la corrupción, se sumó la falta de misericordia, se sumó el egoísmo y entonces de nada sirvió estos mandamientos. Por lo cual tuvo que venir Yeshua a enseñar la verdadera interpretación y a decirnos, cada uno de estos mandamientos está para hacer una verdadera justicia, una justicia que no tiene que ver con nosotros ni con nuestro prójimo directamente, sino tiene que ver con el Eterno. Y que al momento que tiene que ver con el Eterno beneficia la vida de nuestro prójimo y al mismo tiempo nuestra vida. Ya como conclusión entonces, vemos que la ética bíblica o la ética o la justicia más bien del Eterno, traducida en esta ética bíblica, es muy diferente a la humana, porque los humanos a final de cuentas se enfocan la ética en ellos mismos de una manera egoísta. La justicia del Eterno enfoca la ética en el Eterno y en nuestro prójimo, que no tiene que ver con nosotros sino con nuestro prójimo. Y si cada uno actúa de esa manera, entonces tenemos un bienestar en común, porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestras concupiscencias, de nuestros deseos, se trata más bien de lo que el Eterno puso como perfecto. Por otra parte, vemos que la ética humana está basada en la moral. ¿Qué es la moral? Costumbres que la gente va adquiriendo de acuerdo a lo que piensan que es correcto, cuando muchas veces no lo es. Y ese es el problema con la ética hoy en día del mundo, que está basada en la moral. Entonces, no precisamente está basado en lo que el Eterno quiere para nuestra vida, sino lo que cada ser humano piensa que es correcto, y ese es el problema. Uno, que la moral está basada en concupiscencias, en ideas del hombre, y dos,
que cada hombre tiene su moral. Entonces, pues no puede haber una unificación. Muy contrario cuando estamos basados en la justicia del Eterno, que es una, y que de esa manera sí podemos estar unificados porque solamente hay una justicia del Eterno. No se trata de que cada quien tenga su interpretación o cada quien tenga sus ideas, no, es una la cual está establecida en su palabra. Y eso nos ayuda entonces sí a estar en armonía, en una verdadera justicia. Por otra parte, la ética de la justicia, la ética de la Biblia, perdón, está basada en justicia. Y esa justicia nos lleva a ser responsables, a tener la capacidad de responder tanto en nuestros errores como también en aquello que nos daña, que nos afecta. Y ya que prevenimos, reconocemos nuestro error y sustituimos más allá de lo que queremos. Y de esa manera no quedamos debiéndole a nadie, sino damos aún más para que entonces quede justo aquello que dañamos. Y cuando nosotros nos dañan, no nos unimos a ese mismo pecado, a ese mismo error, poniendo la otra mejilla, y de esa manera no caemos en la misma consecuencia por ese error de la otra persona. Esta justicia entonces no está basada en nuestras concupiscencias porque porque estas concupiscencias nos lleva a dañar nuestra vida y la vida de los demás, porque es una concupiscencia o es una moral basada en concupiscencias con una perspectiva que cada uno de los seres humanos tiene, y por eso no se puede unificar, no puede haber una misma congruencia, no puede haber una armonía. Cuando estamos con la justicia del Padre, entonces tenemos solamente un punto de referencia, que es su instrucción, y de esa manera sí podemos estar en armonía, de una manera perfecta. Por eso, separemos, diferenciemos lo que es la justicia del Padre de la ética del mundo, y sepamos que es la única manera en la cual podemos estar en un perfecto bienestar es a través de la justicia del Eterno que nos da en su instrucción, y no en una ética humana que nos lleva a cada uno a actuar de acuerdo a como creemos. Y como decía, como dice en el libro de Jueces, no estar como el pueblo de Israel, que hacía cada quien lo que bien le parecía, y por eso estaban en un desorden total. Al contrario, estemos guiándonos por la instrucción y sigamos esa guía para que estemos en esa armonía que nos traiga bendición en nuestra vida y nos siga ayudando a avanzar en este peregrinar para poder alcanzar esa meta. Y bueno, con eso concluimos esta sección. Está muy interesante, la verdad. Los invito a que sigan sincronizándonos en estos videos de estos temas de Torah. Vamos a ir detallando. Falta todavía una segunda parte de este tema muy interesante sobre los mandamientos, sobre la justicia, perdón, del Eterno a través de sus mandamientos versus la ética del mundo basada en sus concupiscencias y en su moral. Por favor, si tienen algún comentario, escríbanos aquí abajo en esta sección que está debajo del video. Ayúdenos a darnos un like para posicionar este video. Compártelo también con aquellos que les pueda servir esta información. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Que tengan un muy bendecido día, bendecida noche, de acuerdo al horario en el que estén viendo este video. Y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.